No, lo que pasa es que mi salida de la política es ya antigua. Yo salí de la política en 1996, antes de que se fundara el Faro. Y sin embargo, me tocó participar en un periodo político muy singular, extraordinario. Se trataba de una revolución y por eso es que el recuerdo de que yo fui vicepresidente del país me acompaña siempre. Ya han pasado como 8 vicepresidentes de Nicaragua y yo sigo teniendo algunas veces ese título, pero porque se trataba de una revolución. Una vez que para mí terminó la revolución y que lo que yo debería haber hecho lo hice, pues retomé mi antiguo oficio. Retomé mi oficio de escritor, no fui a improvisar ningún oficio al quedar desocupado, sino que volví a lo que yo verdaderamente sabía hacer, que era escribir y vivir alrededor de la literatura, de la cultura, no solo de la escritura como tal, sino de hablar de la cultura, de la literatura, de mis libros, de los libros de otros, de escribir sobre literatura. Bueno, ese es mi oficio ahora, lo estoy ejerciendo ya desde hace tantos años y yo creo que ha sido productivo para mí porque he podido aumentar el caudal de mi propia obra literaria y bueno, me siento muy contento en ese papel. Ahora, una cosa es la actividad política como tal, orgánica, que uno pertenece a un partido, que es dirigente, que es candidato, que ejerce algún cargo público. Esa etapa está definitivamente clausurada para mí. Yo le puse final escribiendo un libro que se llama Adiós muchachos. Le puse el punto final. Y luego, sin embargo, yo conservo la opinión, que no puedo renunciar a ella porque me sentiría incompleto. No participo en política, pero opino sobre lo que ocurre, no solo en Nicaragua, en Centroamérica, en América Latina. Y yo tengo una opinión, debo expresarla y por mi papel de escritor, pues esa opinión a veces se escucha más. Y yo combino aquí el papel de escritor y el papel de ciudadano, porque por el hecho de ser escritor no me quito de ser ciudadano y el ciudadano tiene que ser activo. Yo escribo con la ventana abierta, mirando lo que está ocurriendo, no puedo escribir en la oscuridad. Y por eso, bueno, si me preguntan sobre política, respondo, no busco yo hablar sobre política, pero si me preguntan, no callo. Mi familia no fue una familia de políticos, mis ancestros, pues. Mi abuelo paterno era músico, compositor, mis tíos todos eran músicos, formaban una orquesta, eran del Partido Liberal desde la Revolución de Celaya de 1893. Lo mismo mi abuelo materno, que era agricultor, caficultor, también era liberal, positivista. Él creía mucho en el progreso y por creer en el progreso se hizo protestante porque le parecía que la Iglesia Católica era una rémora al progreso tal como él lo concebía, la transformación del país, económica. Y bueno, de esos dos platillos de la balanza nazco yo, ¿no? Del pragmatismo de un hombre liberal, positivista, que quiere el progreso y que era muy trabajador en la agricultura y de un músico, compositor, romántico que componía valses por afición y componía misas también por necesidad, es decir, él vivía de la música y por lo tanto vivía muy pobremente. No se podía vivir entonces de la música como un oficio que pagara réditos espléndidos. Y bueno, yo siento que esa doble vena me ha servido. Cuando era niño, mi padre, que era el único que no era músico de entre sus hermanos,
me puso a estudiar junto con mi hermana mayor, Luisa, ya muerta, solfeo con uno de los tíos, una cosa que me aburría terriblemente a mí, el solfeo, y sobre todo a las 2 de la tarde, unas clases terribles. Y entonces mi tío me declaró y declaró a mi hermana sordos, que es una manera de desahuciar a alguien para la música. Pero yo quizá era sordo a la hora de reproducir los sonidos, pero yo creo que hay dos oídos musicales, uno de reproducir y otro de oír. Y yo creo que yo sé oír, porque yo no consigo que un escritor no oiga la música, porque la música está en las palabras a la hora de la escritura tienen un ritmo, tienen una melodía, tienen una cadencia, si no la tienen no es escritura, es la manera de crear la prosa. Y bueno, yo creo que heredé por ese lado esa vena musical. Bueno, yo creo que yo nací a la narrativa cuando yo tenía apenas 15, 14 años, y la literatura que uno leía en ese tiempo, en los pocos suplementos literarios que había en Nicaragua, los cuentos que se leían eran cuentos vernáculos, folclóricos. La influencia de Salarrué en Centroamérica era muy grande, había Salarrué de todo tamaño en todo Centroamérica. Esta exaltación del mundo indígena, del mundo campesino, de la legitimación del lenguaje campesino, todo esto era la literatura entonces. Entonces yo fui en mi adolescencia saliendo de esta cascarón de la literatura vernácula hacia la búsqueda de una narrativa que fuera de otro modo, no propiamente urbana, es muy pretencioso sería decir urbano en Nicaragua, Managua era una provincia, pero hacia otro tipo de expresión literaria, y me entrené leyendo a Horacio Quiroga primero, después a Faulkner, a O. Henry, a Maupassant, a Chekhov, y esa fue mi verdadera escuela cuando lo que yo pretendía era ser un cuentista, no un novelista. Para mí eran dos cosas absolutamente separadas y diferentes. Y yo quería ser un cuentista y me entrené para eso, conociendo la técnica, aprendiendo sobre la técnica de escribir cuentos, de resolver una historia en pocas páginas, de darle un final sorpresivo muchas veces. Es decir, todo es técnica, todo es artificio en el cuento. Obviamente se parte de un sentimiento narrativo, pero tiene que resolverse en términos técnicos, como quien construye, un carpintero que construye una mesa, ¿no? Tiene que tener una geometría, unas medidas exactas, porque la mesa no ringue. Entonces, mi entrenamiento fue ese, y luego ya, cuando yo me fui a vivir a Costa Rica en los años 60, entonces comencé a interesarme en la novela. Curioso porque mi padre, que venía de esta familia de músicos pobres, él quería que yo fuera abogado porque eso era para él un triunfo personal, de que él, que había llegado hasta el 4º grado de primaria, tuviera un hijo que fuera abogado. Y él me lavó la cabeza desde niño que yo iba a ser abogado. Cuando llegué a la universidad, pues empecé a estudiar Derecho. Creo que el Derecho me sirvió mucho, era lo más cercano a las humanidades que había, en una universidad que ofrecía apenas 4 carreras. Las otras eran farmacia, odontología, medicina, a mí no me interesaba ninguna. Y yo publiqué mi primer libro hace 50 años, un libro de cuentos, que se llamaba simplemente Cuentos, por mi cuenta. Y cuando se lo llevé a mi padre, yo iba tan medroso que me dijera, bueno, yo te mandé a la universidad a estudiar, a sacar un título y vienes con un libro de cuentos. Pero entonces lo que él me dijo fue, ahora tienes que escribir una novela, tenés que escribir una novela. Y yo entendí eso como a alguien que me decía, bueno, uno cuando empieza un desafío tiene que terminarlo. Él veía que la novela era un desafío mayor. Y bueno, mi siguiente libro fue una novela, Tiempo de Fulgor, pero yo había cambiado ya totalmente de sintonía, o había aprendido a mantener ambas sintonías. Esta era opinión de alguien que no era lector.
sino que apreciaba las diferencias, ¿no? Pero no, mi padre no era lector. Yo mantengo esta distancia entre ambos géneros. Y yo ahora escribo novelas y en los intermedios escribo cuentos, porque me gusta el género y porque yo retorno al cuento como una manera de probarme a mí mismo que yo domino esa técnica, que para mí fue lo más difícil de aprender. En el cuento tú tienes que resolverlo en pocas páginas. Hay cuentos largos que son maestros, como cuentos maestros como El oso de Faulkner, así como The Killers, el cuento de Hemingway es maestro también en pocas páginas. Pero bueno, un cuento tiene 12, 15 páginas, por lo tanto no puedes meter muchos personajes, son pocos personajes, tienes que seguir un solo argumento, tienes que contar una sola historia, no puedes contar muchas historias. Entonces, el espacio te va definiendo las reglas. Puedes darle un final sorpresivo, como decía Julio Cortázar, noquear al lector, o puedes contar el cuento sin que llegue a nada y el cuento esté en cada línea, como hace Chekhov, que son para mí las dos grandes escuelas de la narración corta. Por otro lado, me parece que la novela es una aventura, es una navegación de largo aliento. Uno se embarca, lleva unos cuantos personajes, en un puerto se bajan unos, en otros se suben otros, los personajes se van apoderando del barco y puede ser que uno llegue al puerto que no se proponía, llega a otro puerto, llega bien, pero no llega al puerto original. La novela se escribe mucho con el subconsciente, tengo esa impresión. Es un territorio muy profundo, y que además para mí escribir una novela en 3 meses no es posible. Yo puedo resolver un cuento en una semana, pero escribir una novela en 3 meses, eso para mí sería un acto de irresponsabilidad. Esas son cosas que hacía Balzac, escribir una novela en 3 meses, ¿no? Imagínate, eso fue hace 9 años, ¿no? Ya tenía esa idea en la cabeza, pero no desde 9 años atrás, sino desde el año 64, que yo llegué a vivir a Costa Rica y me encontré con la historia de esta mujer, Yolanda Oriamuno, con la historia de Eunice Odio y la tragedia que había sido su vida, su muerte en el exilio social en México, de ambas, como Yolanda regresó a Costa Rica, fueron repatriados sus restos, pero en México estaba enterrada en una tumba sin nombre y también en Costa Rica fue enterrada en una tumba sin nombre, apenas con un número. Ahora cuando apareció la fugitiva un mes después, en Costa Rica su familia puso el nombre sobre la lápida. Eso no lo atribuyo a la novela, pero ojalá sea una feliz coincidencia. Entonces uno carga las historias por muchos años. Me pasó con la novela Castigo Divino. Yo desde que estudiaba en la Facultad de Derecho me encontré en la clase de procesamiento de procesos penales con la figura de Oliverio Castañeda, un envenenador que había llegado de un muchacho estudiante que había llegado desde Guatemala supuestamente huyendo la dictadura de Ubico a estudiar Derecho en León y resultó envuelto en un proceso en el que se le acusaba de haber envenenado a su esposo y a 3 personas más. Este proceso a mí me fascinó. 20 años después conseguí la copia del expediente total, eran 1500 folios. Y pasé escribiendo esta novela 20 años, así como otros 20 años pasé escribiendo La fugitiva, y otros 20 años Margarita está linda la mar, en el sentido de que la idea está allí, uno hace anotaciones, no termina de resolverse, quizás porque la manera verdadera de que una novela cuaja es cuando uno tiene la clave de la escritura, cuando uno ha encontrado el procedimiento para escribir ese libro, porque las historias se repiten, lo que no se repiten son los estilos, los procedimientos, las estructuras, y uno tiene que encontrar la clave. Yo
tenía esta historia de la fugitiva, no sabía cómo, sabía que la historia era valiosa, lo que no sabía era cómo la iba a escribir, hasta que di con una clave de que debía escribir las tres voces y que las tres voces debían ser mujeres, que repitieran la historia de esta mujer a la que habían conocido, la contaran a su manera, no importa que se repitieran algunas cosas, que se contradijeran, y que al final el lector, con la suma de estas tres narraciones, tuviera el retrato total de mi protagonista. Entonces encontré la clave de la escritura y ya eso me toma 2 años, a partir de que tengo la clave. Creo que Mil y una muertes fue la siguiente, que también era otro proyecto que yo tenía, disperso en distintas historias. Tratar de escribir la historia del canal por Nicaragua, que es una obsesión nacional, y ahora está otra vez hablándose del canal, una obsesión recurrente, cómo Napoleón III interviene en los planes de la construcción del canal, los reyes misquitos, este personaje mío que es un resultado de este mestizaje entre misquitos y españoles, que se va a Europa a buscar las huellas de su padre a través de la fotografía, se vuelve fotógrafo, Rubén Darío otra vez de por medio. Bueno, esa novela salió y después salió una novela policíaca que yo no la tenía en los planes, pero de repente comencé a escribirla y me resultó que yo fui capaz de escribir una novela policíaca en la cual yo no tenía ningún entrenamiento, que es El cielo llora por mí, y donde lo que yo hago es un retrato de la Nicaragua contemporánea después de la revolución, la corrupción, las drogas, como 2 policías que fueron guerrilleros sobreviven a este hecatombe que es la destrucción de lo que fue la ética de la revolución, y lo hacen siguiendo un caso de narcotraficantes, que cosas que es tan común en Centroamérica hoy en día. Entonces, si yo te cuento hoy que quiero escribir, tal vez no es cierto, tal vez me voy a meter primero en otra cosa completamente diferente. Yo creo que de repente uno encuentra las claves necesarias a la medianoche. Puede ser que uno diga, bueno, esta es la clave para escribir este libro, y puede ser que haya otras ideas que pueden ser muy valiosas, ideas narrativas, de las cuales uno nunca llega a encontrar las claves. No en balde la palabra clave de llave, ¿no? No encuentra la llave para abrir esa puerta. Es decir, no, con esto repito, no basta tener una historia. Una historia narrativa te la cuento yo en 5 minutos. Te cuento el plot, te cuento el argumento, pero eso no sirve. Es decir, lo que uno tiene que tener es las claves que significan el procedimiento para escribir ese libro. Quizá esto viene de una obsesión personal que para mí es Centroamérica. Yo insisto en defender a Centroamérica como una entidad cultural, una entidad social, económica, no lo sé. Se ha intentado tantas veces lograrlo, pero social, cultural sí, con rasgos comunes, con raíces comunes, con expresiones comunes. Y nadie habla de una literatura del cono sur o una literatura de los países andinos. Esos son regiones económicas. El mercado andino, el Mercosur, pero sí hay una literatura de Centroamérica. Existe esta identidad cultural centroamericana a través de los escritores. No hay una literatura caribeña, pero sí hay una literatura centroamericana. Hay una literatura cubana, hay una literatura dominicana,
hay una literatura de Santa Lucía con Derek Walcott, hay otra literatura de Trinidad Tobago con Naipaul, pero no hay, quizá por la diversidad idiomática, no sé, pero en Centroamérica sí. Sí, Rubén Darío es un poeta centroamericano, Salarrué es un narrador centroamericano, Milán Ángel Asturias es un novelista centroamericano. Entonces, yo creo que hay una forma de reconocernos entre los escritores, entre los creadores literarios, por provenir de una región que tiene vínculos históricos muy profundos, desde la conquista, desde la colonia, la independencia, y a lo largo de la historia contemporánea. Y en 1973 yo reuní la primera antología del cuento centroamericano, que era una antología de todos los tiempos, que fue casi una tarea arqueológica, diría yo, porque tuve que buscar libros que nadie leía ya, que estaban perdidos en bibliotecas olvidadas, para rescatar lo que me parecía más valioso de toda la historia de la narrativa centroamericana. Y ahora el Fondo de Cultura Económica y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se interesaron en que Centroamérica tuviera un relieve distinto en la feria, y que tuviera un espacio por primera vez de exposición de libros centroamericanos, que se abrió un stand muy grande, que me parece que es un paso adelante muy importante, y estas dos antologías que me propusieron a mí organizar, y yo lo cumplí con mucho gusto esta tarea, sacando de promedio a los escritores muertos, porque si no, si hubiera hecho una cosa de 10, 12 tomos, ¿no? Y quedándonos con los narradores y los poetas vivos, entonces dos antologías diferentes. Entonces esta regla nos dio la oportunidad de hacer que el peso de la antología recayera más sobre los jóvenes, naturalmente. Y aquí tenemos hasta los últimos, ¿no?, representados en la antología, bajo el rigor de la calidad. Es decir, no se trata simplemente de reunir poesías o cuentos quedando bien con los amigos, o alguien que te dice, mira, yo no estoy ahí, o ¿por qué no estoy ahí?, sino lo que a mi juicio es valioso, es mi juicio. Es decir, una antología personal una antología siempre es personal. No digo que todos los que quedaron fuera no son valiosos, pero bueno, uno tiene que discriminar en una antología, no se puede hacer de otra manera, y lo que el lector tiene es una muestra de calidad. En Centroamérica se publican muchos libros, lo que pasa es que no circulan. Yo me leí decenas de libros, de cuentos de escritores nuevos, porque son publicados por pequeñas editoriales privadas, porque son publicados por editoriales públicas. En El Salvador se publican muchos libros de las editoriales públicas, las editoriales universitarias siguen jugando un gran papel. Entonces no hay más que leerse esos libros, que es lo que hice en los 70 con la antología anterior, buscar lo que está disperso, ir a un país y llevarse una valija de libros. Tal vez algunos no valen mucho la pena, pero uno va a encontrar ahí cosas que sí valen la pena. Es una aventura de exploración hacer una antología. No, con un grupo de gente que en cada país me fue ayudando, dándome nombres nuevos, textos que yo no conocía. Sí, tuve una ayuda muy valiosa, pero bueno, la responsabilidad final la asumo yo para aquellos que no quedaron dentro de la antología, ¿no? Porque tenemos, lo primero que la literatura tiene es una referencia en la realidad. No estoy hablando de realismo, sino que hay una referencia en la realidad, en la historia, en el ambiente social, en el ambiente económico, en el paisaje, en el grado de pobreza. En esa
tenemos desgraciadamente ese denominador común, los países centroamericanos, la pobreza cuenta historias. También los males que afligen periódicamente a Centroamérica cuentan historias. Antes eran las dictaduras militares, ahora es el narcotráfico, la corrupción. Entonces hay una referencia a la historia pública permanente en lo que se cuenta en Centroamérica, y uno lo va a encontrar en la antología. Y eso es lo que hace que estas referencias muchas veces sean comunes. Claro que esto no significa discriminar a alguien que escribe una historia de amor que nada tiene que ver con las referencias de la historia pública. Pero siempre vamos a encontrar un hilo conductor que está allí uniendo a todos estos países. Mucha gente discute si Panamá es o no, Centroamérica. Bueno, es decir, yo creo que es parte de esta comunidad, que es parte de esta comunidad cultural, que no fue parte de la Capitanía General del Reino de Guatemala, pero que sí, nuestros vínculos son comunes. Fíjate qué curioso, Rubén Darío vivió en todos los países centroamericanos y ejerció el periodismo en todos los países centroamericanos. Abrió un periódico en Guatemala, aquí le encargaron abrir otro periódico. A los 20, 19 años tenía aquí amistad con el presidente de la República, era admirado por su genio, por la facilidad que tenía para hacer verso. Vivió en medio de los golpes de Estado, salió de El Salvador precisamente por el golpe de Estado contra el general Menéndez, y se fue a Guatemala con el presidente Varías, que le encargó abrir un periódico. Venía de Costa Rica, donde había tenido otro periódico. De niño vivió en Honduras. Entonces Panamá está vinculado a la historia de Darío también. Entonces no hay un escritor centroamericano que no haya tenido una experiencia en los otros países centroamericanos. No hay escritor centroamericano de la década de los 60, de los 70 que no haya vivido exiliado en Costa Rica, por ejemplo. Yo creo que la revolución digital va a obrar milagros en ese sentido. Antes lo que un escritor centroamericano publicaba en la página literaria o en el suplemento de un periódico en El Salvador, nadie se enteraba en Nicaragua o en Panamá, o ya no digamos un libro que se quedaba con la frontera con las fronteras por cárcel del país donde fue publicado. Hoy el espacio cibernético está lleno de blogspots, está lleno de publicaciones literarias, de referencias, hay boletines, como el que publica aquí Miguel Hueso Mixco, sobre noticias de la cultura centroamericana, que a mí me encanta leerlo porque estoy enterado de lo que se está haciendo. Yo mismo dirijo una revista, carátula.net, que tiene 20,000 lectores. Una revista literaria centroamericana, se llama Revista Literaria Centroamericana, lectores únicos, no repetidos. Entonces yo me pongo a pensar, ¿alguna vez sería posible en Centroamérica imprimir 20,000 ejemplares de una revista literaria y que llegaran a 20,000 lectores? Eso no es posible. Pero la tecnología moderna lo resuelve. Entonces yo creo que ahora en Honduras, en la Biblioteca Nacional, Eduardo Bar, que es otro escritor que está incluido en la antología, ha tomado la iniciativa de abrir la primera biblioteca centroamericana en cooperación con la Biblioteca Cervantes. Entonces van a aparecer los primeros 200 libros de la literatura centroamericana. Bueno, esa es una forma de crear otro vínculo. Eso nunca lo van a lograr los gobiernos. Además, los gobiernos no tienen como prioridad la cultura, desgraciadamente, ¿no? Sí, yo creo que cuando un escritor pasa la frontera centroamericana, ahí las cosas cambian.
ahí las cosas cambian. No creo que escritores como Rodrigo Rey Rosa, por ejemplo, sea publicado en Francia o en España por centroamericanos. Es porque reconocen que es un buen escritor y que es atractivo para otros mercados, para otras lenguas. Cuando yo hablo de la identidad, estoy hablando de la identidad interna que nos identifica a nosotros mismos. Luego salir fuera, Darío no salió como centroamericano, salió como alguien que había inventado una manera de escribir, el modernismo, y que prendió en toda América Latina. Hay gente que ignoraba que había nacido en Nicaragua, lo creían chileno o lo creían argentino, y eso había pasado a segundo lugar. Ya es el individuo como creador el que se impone lejos de las fronteras. Eso lo intentamos en los años 60 y 70 y puede y tiene que volver a intentarse, que fue crear una editorial centroamericana. La creamos en Costa Rica, Educa, la editorial universitaria centroamericana, y hicimos que los libros circularan, los libros centroamericanos circularan en Centroamérica. Cuando empezamos esta aventura fue con un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica que nos prestó $100.000. 5 años después yo llegué a hacerle el último pago personalmente al presidente del banco, y mire, me dijo, esto nosotros lo habíamos tirado a pérdidas como una cooperación cultural porque nos llamó la atención que se hiciera un proyecto de este tipo, y lo que nosotros demostramos que era un proyecto rentable, es decir, los libros se vendían, la editorial tenía utilidades, es decir, se puede hacer. Y hay que intentarlo, alguien tiene que hacerlo de nuevo, no solo dejarle la responsabilidad de este intercambio a la red cibernética, sino que el libro físico circule también. Yo creo mucho en el libro físico, no sé si va a desaparecer o no va a desaparecer y en cuántos años, ese problema a mí no me preocupa tanto. Me preocupa que los libros lleguen donde deben llegar. El libro es un producto caro, muy caro. Los libros extranjeros, aquí un libro vale fácilmente 15, 20, 25 dólares. Eso no lo puede pagar cualquiera. Un maestro no puede comprar un libro, no está en su canasta básica. Un ciudadano común, un chofer, un vendedor de un tramo del mercado no puede incluir un libro en su canasta básica, pero hay formas de que los libros puedan llegar baratos. Hay una tecnología para abaratar los libros. Hoy, antes los costos de imprimir un libro se medían por los tirajes. Si tirabas 10.000 era más barato que tirar 500. Hoy eso se terminó. Tirar 500 o tirar 10.000 o tirar 10 vale por unidad, vale lo mismo, porque las tecnologías de impresión han cambiado radicalmente.